Hola, yo soy Webtopia. Gracias por sintonizarse a este primer video de una serie que estoy preparando en torno al pensamiento de Yu Hui. Yu Hui es un filósofo de la tecnología chino que ha resonado mucho últimamente, al menos en Latinoamérica o incluso Hispanoamérica. Lo están discutiendo mucho. Y bueno, digo, me parecía interesante abordar su pensamiento. De lo que se trata esta serie es básicamente de ir leyendo algunas de sus obras, no sé si todas, no sé en qué orden todavía, eh, pero bueno, tratar de comentarlas y de sacar alguna de las ideas principales, etcétera. A diferencia de los videos que estoy haciendo, por ejemplo, de Simon Don, donde se trata más bien de una lectura más pausada y detallada, más a fondo, aquí yo creo que más bien le voy a dedicar un video a cada uno de los libros de Hui. Eh, pues nada, ¿no? Más bien se trata de sacar algunos de sus conceptos principales y de ir tejiendo un poco su pensamiento. Este primer video en realidad es nada más una introducción a quién es él, cuál es su obra, cuáles son los interlocutores con los que más discute y un par de conceptos que es con los que está tejiendo su proyecto filosófico, que son el de cosmotécnica y tecnodiversidad. Entonces simplemente este va a ser como un video introductorio y posteriormente ya iré preparando las lecturas de sus libros, sobre todo de sus libros principales. Pero bueno, ¿quién es Yu Hui? Yu Hui es un filósofo de la tecnología chino. Él en realidad es ingeniero en computación, entonces tiene una formación técnica por la Universidad de Hong Kong, algo que pues yo creo que le suma bastante, ¿no? Sobre todo si está pensando desde la filosofía de la tecnología, pues tener ese conocimiento, esa cultura técnica le ayuda bastante, ¿no? Es doctor en filosofía por la Universidad de Goldsmiths en Londres, bajo la dirección de Bernard Stiegler, quien lo influyó mucho y de hecho fue su mentor, pues lamentablemente Stiegler falleció hace poco pues nada, entonces yo creo que Hui le debe mucho a esto, a Stiegler, de parte del pensamiento desde el que está partiendo, ¿no? Tiene un postdoctorado por el Centro Pompidou en París, recibió su habilitación por la Universidad Leuphana de Lunenburg en Alemania, y además de haber dado clases en algunas de estas universidades, también dio clases en la Universidad Bauhaus de Weimar, en el Instituto Strelka en Moscú, en la Academia de Arte de Hangzhou y en la Universidad de la Ciudad de Hong Kong. Como ven, es un filósofo joven, en realidad es muy prolífico. En un lapso de 5 años ha escrito 4 libros importantes, o bueno, más bien 4 monografías, y aparte ha editado otros libros, ha editado otras revistas o ediciones de revista, y pues nada, escribe mucho, lee mucho, y se nota que es muy dedicado a esto, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí su importancia o el impacto que ha tenido en los últimos años. Y bueno, un poco sobre sus obras. Su primera obra importante, su primera monografía, porque tiene otra obra antes que editó, es esta sobre la existencia de los objetos digitales. Como ven, claramente esta es una referencia al otro libro que estamos viendo en los otros videos de Simon Don, sobre el modo de existencia de los objetos técnicos. Y aquí lo que trata de hacer Yu Hui es tratar de definir precisamente qué es un objeto digital, ¿no? O sea, si nos enfrentamos siempre con imágenes o con memes o con videos, cada vez que navegamos en la red, él se está preguntando cuál es el carácter de este tipo de objetos, ¿no? No voy a adelantar mucho aquí como a dónde llega y todo eso, porque quiero hacer precisamente un video sobre este libro. Pero bueno, básicamente esa es la pregunta, ¿no? Obviamente discute mucho con Simon Don, con Husserl, con Heidegger, con Stiegler, y bueno, por ahí va más o menos este libro, ¿no? Luego tiene este libro que es La pregunta en torno a la tecnología en China, un ensayo en cosmotécnica, que como verán también es una referencia a la conferencia que dio Heidegger en los 60 sobre la pregunta de la técnica. Y aquí lo que trata de hacer Hui es tratar de rastrear el pensamiento de la técnica en China, o tratar de identificar cuál es el pensamiento de la técnica en China, en qué difiere con el pensamiento occidental. Se mete mucho a cuestiones antropológicas, y bueno, discute con antropólogos, que es algo que también o bueno, por lo que yo creo que se caracteriza algo de su pensamiento. Y bueno, aquí es donde introduce este tipo de conceptos como el de cosmotécnica y tecnodiversidad. Y luego tiene recursividad y contingencia, que yo creo que esta es su obra filosófica más en forma o más dura, pues yo creo que aquí es donde empieza a preparar el terreno de lo que será su proyecto filosófico a largo plazo.
Básicamente lo que trata de hacer aquí es rastrear el pensamiento de la filosofía de la tecnología desde la filosofía de la naturaleza en el idealismo alemán, desde Kant, o incluso un poco antes, porque creo que empieza con Leibniz, y pues tratar de identificar como estas etapas en el pensamiento relacionado con la tecnología, bueno, el pensamiento de la naturaleza, el organicismo, eh, la teoría de sistemas, la cibernética, y luego la organología en términos como de Stigler, ¿no? Entonces él trata de ir rastreando cuáles son los conceptos más importantes o las ideas que nos han traído hasta ahora esta condición pues de sociedades de control, como diría Deleuze, o de la cibernética o de la gubernamentabilidad en términos como de sistema. Y pues al final, yo creo que este es un libro que se tiene que leer al revés, de hecho, porque hasta el final del libro, en el último capítulo, en el último subcapítulo, yo creo que es cuando ya se ve su proyecto político. Antes de eso, en realidad, es un libro un poco árido pues, sobre los conceptos de naturaleza en Kant, y luego se pasa a Fichte, a Schelling, a Hegel, y a veces se lee un poco más como si fueran sus notas, ¿no? Pero bueno, yo creo que digo, para un ingeniero que se volcó hacia la filosofía, es un libro bastante completo, se ve que está muy informado, que ha leído mucho sobre idealismo alemán, que le debe mucho también a este pensamiento a Kant, pues a Heidegger, pues han sido, yo creo que filósofos que lo han influido mucho. Y bueno, también voy a hacer un video sobre este libro y eventualmente veremos qué tiene que decir, ¿no? Y bueno, y posteriormente está este de Arte y Cosmotécnica, que está por publicarse a través de eFlux, que creo que se publica, no sé si a finales de este mes o en el que sigue, pero bueno, ya está por publicarse, y pues a ver qué tal. No sé hacia dónde vaya por ahí, ¿no? Y bueno, otras de sus obras, está este primer libro que editó, que es 30 años después de Les Immatérieux, que es Les Immatérieux fue una exposición que organizó Lyotard en el Centre Pompidou en los 80, me parece. Entonces él editó este libro junto con otra persona, donde, bueno, tratan precisamente eso de rescatar o de ver qué ha pasado después de 30 años de esta exposición. Lyotard es también otro pensador al que hace mucha referencia, al final de Recursividad y Contingencia también lo menciona. Entonces también yo creo que tiene mucha influencia de él. Luego está este libro de Fragmentar el Futuro, ensayos sobre tecnodiversidad, que editó Caja Negra de Argentina, y yo creo que también ha tenido mucho impacto precisamente en Latinoamérica a partir de este libro, donde se recopilan algunos de sus ensayos que publicó en eFlux previamente o en otros lados. Son como 6, 7 ensayos, me parece. Y aquí es donde se puede ver un poco como su apuesta política, pues a través de estos conceptos de cosmotécnica y tecnodiversidad. Y bueno, entonces discute con estas visiones que dicen que ya estamos en el fin de la ilustración, o con las posturas, por ejemplo, aceleracionistas, que dicen que estamos yendo hacia una singularidad sincrónica, etcétera. Entonces él trata de despegarse un poco de este tipo de conceptos para reivindicar más bien la cosmotécnica y el cosmopolitismo y la tecnodiversidad, ¿no? En lugar de estas visiones totalizadoras, donde se piensa que no hay futuro, por ejemplo, en términos del aceleracionismo. Entonces él trata de separarse de eso, ¿no? Y bueno, es un libro en realidad corto, mucho más sencillo de leer que Recursividad y Contingencia. Entonces yo creo que este libro sería muy buena introducción para las personas que no lo han leído, que se quieren acercar a su pensamiento. Y luego está bueno, otra compilación editada por él en Angelaki, que es una revista, y que luego posteriormente se está publicando como libro, que se llama Cosmotécnica. No sé cuál sea en realidad la diferencia entre estas dos. Según yo es lo mismo, simplemente en versión libro. A lo mejor no sé si se habrán añadido o quitado ensayos, no sé, pero bueno. Entonces aquí también otro libro que editó él, y recientemente también se publicó en Philosophy Today, una revista editada por él, sobre el automatismo, ¿no? Filosofía después del automatismo. Entonces, como ven, pues él está muy ocupado, ¿no? Se ha dedicado mucho a pensar estas cuestiones y a llevar hacia adelante su proyecto de la cosmotécnica, que es a la vez filosófico y político.
Sus principales interlocutores obviamente son Stigler, quien es su mentor y que falleció lamentablemente hace poco. Como parte o como alumno de Stigler, como discípulo de Stigler, podemos insertar a Yu Hui como parte de heredero de la tradición de la filosofía de la tecnología francesa, que tal vez se podría rastrear hasta Georges Canguilhem, Simondon, posteriormente Stigler, ¿no? Y bueno, y Hui, ¿no? Y obviamente pues hay mucha relación con otro tipo de autores franceses, desde Jean Hippolyte hasta Deleuze, Foucault, Derrida, ¿no? Entonces, por ese lado se podría rastrear muy bien la filosofía de Yu Hui. De Stigler toma algunos conceptos, o bueno, más bien, a lo mejor no directamente, pues, pero los tiene en mente, o es posible identificarlos cuando uno está leyendo Hui, como es el de la organología, el de la no diversidad, o la técnica, o los objetos técnicos también como objetos memotécnicos, ¿no? O sea, que guardan memoria, ¿no? Que también tiene que ver mucho con la cuestión de la gramatología de Derrida, ¿no? Discute mucho también con Simondon. Como decía, pues su primer libro fue sobre, bueno, hacer referencia a él. Esos conceptos de objeto técnico, de información y de medio asociado están muy presentes también en el pensamiento de Hui. Y pues bueno, es parte, como decía, es parte de esa tradición, entonces lo tiene muy presente a Simondon, ¿no? Y de hecho lo rescata también mucho de su ímpetu, ¿no? Simondoniano, como de tratar de afrontar la alienación del ser humano frente a la máquina a través de la cultura, ¿no? Y bueno, creo que Simondon, pues sí, obviamente es base para entender ahora la filosofía de la tecnología. Por otro lado, con Heidegger, que bueno, es muy difícil escapar de él, ¿no? Y no nada más de él, sino ahora del encuadre, ¿no? Del Gestel que se habla a partir de Heidegger. Yo creo que también le debe mucho Hui a su pensamiento, porque también lo que trata de hacer es precisamente con su apuesta de la cosmotécnica y la tecnodiversidad, es tratar de escapar de este encuadre, ¿no? Tratar de escapar de esta teleología como de la tecnología moderna que nos lleva a poner toda la naturaleza como recurso o en reserva, pues, y bueno, y tratar de escapar de esta visión como unívoca de la historia, ¿no? Y sobre todo occidental, europeizada, ¿no? Bueno, de él rescata estas cuestiones como del Gestel, pensamiento planetario, y pues más, ¿no? O sea, obviamente también discute con estas visiones de la tecnología, bueno, más bien yo identifico que discute más con el Heidegger tardío, pero obviamente tiene presente pues, las distinciones de los ser a la mano, ser a la vista de Heidegger del ser y tiempo, ¿no? También, como decía, Lyotard lo ha influenciado. Al final de Recursividad y Contingencia se mete a hablar de lo inhumano, se mete a hablar de la sensibilidad posmoderna, que él trata de superarla un poco. Hui trata de superar un poco esta cuestión de la posmodernidad, tratar de verla no nada más como fragmentación, sino más bien como emergencia de diferentes cosmologías, ¿no? Entonces yo creo que también un poquito se podría rastrear un poco esa influencia por ahí, ¿no? Con Kant, bueno, pues en recursividad y contingencia básicamente ese es el rastreo que hace en su trabajo, ¿no? Se pelea con este concepto de naturaleza, rescata la cosmopolítica kantiana de este libro que tiene también Kant. Y aparte toma, por ejemplo, la antinomia, que la repite muchas veces en su libro sobre una tesis y una antítesis, que ya la veremos un poco más adelante cuando estemos hablando de la cosmotécnica. Pero bueno, yo creo que también lo tiene muy presente a Kant, sobre todo en relación a esto que se dice ahora del fin de la ilustración. Y bueno, pues yo creo que lo tiene ahí bastante presente también, ¿no? Y luego tiene otros interlocutores que vienen más de la antropología, por ejemplo, André Leroy-Gourhan, que en realidad yo creo que él lo hereda más porque Stigler lo trata en la técnica y el tiempo, entonces estos conceptos de hecho técnico y tendencia técnica los tiene muy presentes en su pensamiento. También a Joseph Needham, que rescata esta visión de la historia de China. Needham era un sinólogo que pues estudió mucho la historia de China y rescata esta cuestión de que la historia de la tecnología en China y la de Occidente pues eran otras temporalidades, eran otras direcciones, no se puede comparar de que si
si la tecnología en un lado o en otro estaba más avanzada o más o menos avanzada que en otro lado, ¿no? Sino simplemente eran dos maneras de ver la tecnología, ¿no? De Philippe Descolat también y de Eduardo Viveiros de Castro, que es brasileño, me parece, rescata estas nociones como de lo que le llaman más bien como el giro ontológico, que no haya distinción entre cultura y naturaleza, más bien una pluralidad ontológica, pero él quiere ir un poco más allá, ¿no? Él no le parece que sea tanto una cuestión de pluralidad ontológica, por eso incluso se separa también un poco de los poscolonialismos y de las políticas identitarias, porque él quiere hablar más bien como de cosmología, ¿no? Y bueno, eso yo creo que es una parte que se tiene que discutir en su pensamiento, ¿no? O sea, que tanto de verdad está logrando separarse de este tipo de posturas. Pero bueno, no es el momento ahora. Otros interlocutores con los que discute. Aquí estoy poniendo fotos arbitrariamente, pues, porque en realidad aquí estoy hablando de movimientos, que son más bien otros pensamientos que tiene presentes en su filosofía, aunque no necesariamente está discutiendo directamente con ellos, aunque sí, bueno, en este caso con Meillassoux, por ejemplo, sí discute, a von Forster lo menciona también, de la cibernética, pues en realidad también en Recursividad y Contingencia y en otros de sus obras la menciona mucho. De hecho, su apuesta precisamente es escapar de una cibernética determinista, sobre todo en estos términos como de gubernamentalidad algorítmica, por ejemplo, en la que estamos, o que todo se está viendo ya en términos como de sistema cibernético, y lo que él quiere hacer es más bien crear más bien si no destruirla, crear otro tipo de cibernética abierta, ¿no? Una cibernética no determinista, ¿no? Y bueno, también, por ejemplo, de von Forster, que es en lugar de poner aquí a Norbert Wiener de la cibernética, puse von Forster porque es un cibernético de segundo orden y rescata este concepto de recursividad. Y luego también, como indirectamente, sobre todo, por ejemplo, en Fragmentar el Futuro, discute con estas posturas aceleracionistas, ¿no? Que precisamente suponen que todo el mundo va hacia una misma singularidad tecnológica, donde la tecnología se va a escapar en algún momento de nuestras manos y ya no vamos a poder hacer nada, ¿no? Entonces pongo aquí Nick Land como ejemplo de este tipo de posturas, que sí lo llega a mencionar en algunos de sus libros. No es alguien que aparece mucho en la obra de Huy, pero se me hace que sí se está posicionando políticamente en contra de esta visión del aceleracionismo, ¿no? Es decir, en contra de esta visión de una historia sincronizada que tiende hacia una singularidad y que presupone que todos estamos caminando hacia el mismo lado, ¿no? Y en realidad lo que trata de hacer Huy es rescatar la multiplicidad del pluralismo ontológico, o más bien la cosmotécnica, ¿no? O la tecnodiversidad, que es a donde quiere llegar, ¿no? Discute también un poco con el realismo especulativo, pero más bien en particular con Meillassoux, que tiene un libro también sobre la contingencia, recursividad y contingencia. Como ven, ya están aquí los dos conceptos. Y bueno, también hay, en el momento en el que está discutiendo con él, es cuando está hablando también del inhumano con Lyotard, al final de recursividad y contingencia. Y en general, con la filosofía china, y en realidad es simplemente este filósofo caracteriza la filosofía china como una metafísica y cosmología moral. Entonces pues también tiene muy presente eso. Yo obviamente no conozco mucho sobre la filosofía china, entonces simplemente pues obviamente en su libro de la pregunta por la técnica en China, pues obviamente discute con este tipo de filosofía, ¿no? Y bueno, su proyecto filosófico, como decía, tiene que ver con estos dos conceptos, que son el de cosmotécnica y tecnodiversidad. Y básicamente a donde apuntan es que el pensamiento técnico emerge bajo condiciones cosmológicas particulares entre seres humanos y sus medios, los cuales no son estáticos. Entonces hay una unificación entre el orden cósmico y el orden moral a través de las actividades técnicas. Entonces este es el meollo del asunto, ¿no? Así es como define la cosmotécnica. Una cosmotécnica tendría que ser capaz de unificar los órdenes cósmicos y morales a través de la técnica, ¿no? Y pone estos conceptos a través de una antinomia, como decía, kantiana, que por un lado se podría pensar que la tecnología es un universal antropológico, por ejemplo en términos de Leroy-Gourhan, que puede ser entendida como la exteriorización de la memoria, que también esto es stigleriano, me parece, y la liberación de los órganos, tal como lo han formulado antropólogos y filósofos de la tecnología. O la antítesis es que la tecnología no es un universal antropológico, sino más bien es posibilitada y constreñida
por cosmologías particulares que van más allá de la funcionalidad o utilidad. Por consiguiente, no existe una única tecnología, sino múltiples cosmotécnicas. Entonces, estas múltiples cosmotécnicas son la tecnodiversidad. Básicamente, así muy escuetamente, esta es la apuesta filosófica y política de Hume, ¿no? El tratar de rescatar, escapar del Gestalt, escapar de estas visiones de singularidad que nos llevan unívocamente hacia un solo telos, y tratar de rescatar más bien las diferentes cosmologías enraizadas localmente como modos de hacer técnica, ¿no? O sea, en realidad la técnica no nada más es los objetos o los artefactos tecnológicos, sino que la técnica tiene impresa un modo de hacer cosas, ¿no? Una praxis, un modo de, pues sí, actualizar cierto tipo de potencias, ¿no? Entonces, en este sentido, están cargando memoria, por ejemplo, como diría Stigler, o están cargando cultura al final, ¿no? Que también algo como diría Simon. Entonces, este es el proyecto, ¿no? Lo que decía, escapar del Gestel, tratar de configurar una nueva cibernética abierta, no determinista ni dependiente, solamente de bucles recursivos o de los llamados feedback loops, sino más bien hacerlo más abierto, donde la contingencia logre, pues sí, ser, o bueno, no hegemonizarse, por así decirlo, ¿no? Tratar de rescatar cosmovisiones enraizadas localmente y construir una cosmopolítica desde ahí, la cual debe tomar la forma de cosmotécnica, ¿no? La cosmopolítica tiene que ser entendida como cosmotécnica y esto en oposición precisamente a lo que decía a las políticas identitarias, a los nacionalismos, a los, a estos, a veces a los poscolonialismos, pues que en realidad lo que tratan de hacer es hacer hegemonía desde el margen, ¿no? Y lo que él dice es que no tenemos que caer en esas visiones porque al final lo que hacemos es reproducir este tipo de visiones binarias y de oposición, ¿no? Que yo al menos en lo personal yo entiendo como esta política definida en términos schmittianos de en lo político en relación a una distinción con un enemigo, ¿no? O un otro que debe ser rechazado, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, así en términos breves, este es una introducción al pensamiento de Yu Hui. Como les decía, iré reseñando, revisando algunos de sus libros con mayor detenimiento para ir escarbando y sacando algunos de sus conceptos principales. Y pues nada, eso es todo por ahora y les agradezco mucho su atención y nos vemos en el que sigue.